Bueno, seguimos hablando sobre el tema de la obesidad, el sobrepeso y los desórdenes alimenticios actualmente en nuestro país. Doctor, ¿podría explicarle usted de la manera más didáctica a nuestro público? Se habla mucho de alimentos procesados. ¿Qué es un alimento procesado? Un alimento procesado es aquel en el cual ya intervino la mano del hombre y sobre todo que en un poco volumen tiene alta concentración calórica y probablemente no es tan nutritivo. Ya. Alta concentración calórica y poco nutritivo. ¿Y qué diferencia hay? Porque a veces la gente se confunde. ¿Es lo mismo alimento procesado que comida chatarra? Comida chatarra se define cuando es alto contenido de grasas, sobre todo grasas no saturadas, alto contenido de sal y alto contenido de azúcar. Hay, digamos, patrones tanto para productos sólidos como para productos líquidos cuando considerarlos no saludables o chatarra. Ya son componentes, digamos, cantidades, ¿no? Que no vale la pena mencionar. Pero ¿qué hizo, por ejemplo, el Reino Unido? El Reino Unido formó un comité, una agencia de estandarización de alimentos. Para hacerlo esto más viable, más fácil para el público, hizo como un semáforo. Simple, claro, rojo, alimentos rojos, ámbar y verde. El semáforo es una regulación simplemente, sí, ya, o sea, no es que se prohíbe, sino acá, que se regula. Lo importante es que hubo decisión política de Estado. Y se supone que Inglaterra es el país de la libre empresa, claro, ¿no? Del liberalismo y todo. Pero acá lo prioritario es la salud. Acá está en juego la salud. Si nosotros no paramos la obesidad, de acá a 10, 20 años vamos a tener nosotros gente con hemiplegia, gente diabética, gente amputada que van. Yo que soy endocrinólogo, increíble cómo día a día veo que aparecen diabéticos, aparecen y aparecen. E incluso tenemos la concepción de que diabetes es herencia, eso es totalmente indudable. Pero ahora vemos, debutan diabetes, ¿tiene familiar diabético? No. Claro. Debuta otra vez, ¿tiene familiar diabético? No. ¿Cuál es la única, digamos, evidencia que tenemos? Que el paciente es obeso. En ese sentido, quizás nos puede explicar un poco los niños, ¿no? Porque ahí el diabetes tipo 2, digamos, que se causa justamente a partir de una mala alimentación o obesidad o sobrepeso en el niño. Claro. ¿Y cuáles son los problemas a futuro de eso? Miren, en el caso de los niños, con un padre diabético, el niño tiene 40% de posibilidades, un padre obeso tiene 40% de posibilidades de ser obeso. Y con ambos padres, 80%. Ya. Un niño sin los padres obesos tiene 14% de ser obeso. Entonces, ya el niño, si vemos, nace con una carga, ¿no? Y esta carga, no solamente en obesidad, es para el tema de la diabetes. También tiene que ver con la hipertensión, con problemas en los lípidos, como ha mencionado el doctor, con colesterol de alta densidad muy bajo, con triglicéridos elevados. Finalmente tenemos niños, yo tengo niños en consulta de 5 años, con hígado graso. Claro. Es algo pues que es algo impensable. Hace 20 años era impensable. Es algo impensable. ¿Y cuál es, ¿no? ¿Qué puede pasar? Apnea del sueño también niños con apnea del sueño. ¿Qué cosa es eso, por favor? Apnea del sueño, ¿qué cosa es? Apnea del sueño es un trastorno que normalmente está asociado a la obesidad y que tiene que ver con una dificultad en la ventilación aérea cuando dormimos. Cuando dormimos, exactamente, que puede causar como ahogos, ¿no? Claro, el asma también está relacionado a la obesidad. En lo que estamos hablando de niños, ¿no? Porque en lo que es de causa de enfermedad con adultos, la obesidad, por ejemplo, está asociada a más del 40% de tipos de cáncer, ¿no? En problemas cardiovasculares, en problemas renales, en problemas cerebrales. Entonces, la obesidad, digamos que prácticamente ataca todo nuestro cuerpo, ¿no? Además, doctor, no me estoy saliendo del plano urbano, ojo, el niño urbano porque vive en ciudad hace 40 años, tenía más movilidad, más ejercicio físico que los niños actualmente. Eso también es un factor. O sea, los niños están todo el día en la casa, con los juegos, en el departamento, en los colegios, por ejemplo, ni siquiera hay canchas, no hay educación física, claro. Todo eso también influye. La obesidad, digamos, son dos pilares fundamentales. Uno es la actividad física y otro es la alimentación. Si estos equilibrios se rompen, definitivamente va. Obviamente que van a haber otros factores causales, pero los fundamentales son esos. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros a lo largo de los años? Cuando yo estudiaba medicina en San Marcos, cuando los profesores nos dictaban diabetes tipo 1, tipo 2. Tipo 1, los niñitos insulino dependiente, tipo 2. Era a partir de 40 años y obesos. A partir de 40 años y obesos. Hoy en día, estos diabéticos tipo 2 lo estamos viendo a los 14 años, 18 años, 20 años. ¿Qué pasó?
Antes la gente se mantenía delgada o con un peso adecuado hasta los 25, 30, 35 años. A los 35 años empezaba a subir de peso. 10, 15 años después, es decir, a los 40 o 50, debutaba con diabetes. Hoy en día, desgraciadamente, el niño está empezando la obesidad a los 5 años. Y en la pubertad, cuando hay cambios hormonales, entran otras hormonas a jugar un papel inadecuado para la insulina. Y debutan a los 14, 16 años con obesidad, con diabetes. Esto es importantísimo aclararlo porque hay toda una creencia todavía en la que el niño gordito es más saludable. O otra creencia que se escucha muchísimo es que no se preocupe, se va a estirar y ya no va a engordar, y entonces les dan dulces sin ningún problema. ¿Pueden explicar un poquito cómo...? Sí. Claro, yo lo que diría al contrario, los padres tienen la responsabilidad, porque es en la infancia donde se forman los hábitos alimentarios y hábitos de estilo de vida, ¿no? Entonces después tenemos a las mamás, los papás que vienen a la consulta diciendo... doctora, mi hijo no come verduras, ¿cómo puedo hacer? Y yo preguntaría cómo es la mesa en la casa, qué es lo que comen los papás. Claro. Nosotros los papás empezamos por el ejemplo y el estilo de vida también tiene que ver, ¿no? Entonces un niño que pasa horas frente al televisor o con los videojuegos y los padres que no pongan límites en extensión a eso, que llegue el fin de semana y que no busquen actividades que tengan que ver con el movimiento, sino que sean todas actividades. Hoy en día lo que se ve mucho, yo entrevisto diariamente a pacientes y todas las personas viven en función de comer. Sí. ¿Qué es lo que van a comer el sábado? ¿Qué es lo que van a comer el domingo? No es que esté en contra de los restaurantes porque en todo lugar hay cosas saludables para pedir, pero como hay poca información, no tienen la cultura para poder saber pedir en la calle, pero vivimos pensando en qué van a comer, ¿no? Claro, o gratificamos también a los niños a partir de la alimentación, dulces, es la única manera de premiarlos, que en verdad es un absurdo, ¿no? Exacto. Existen millones de maneras de premiar o gratificar a un niño, que no sea a través de la boca. Exacto, y luego ya cuando tenemos un mal patrón instaurado en la persona, es mucho más difícil, claro, ¿no? Porque para eso no hay medicina que cure, digamos, un mal patrón donde ya la persona comienza a tener vínculos emocionales con la alimentación, claro, y por el mismo efecto de lo que comentaba el doctor de insulinas elevadas va a tener más hambre, va a asimilar mucho más, va a desarrollar la resistencia a los carbohidratos, entonces ya el problema se complica más y es más difícil aún de resolver también. Así es. Ahora, hay estudios, por ejemplo, en el cual dicen los niños ven 2 horas de televisión, la posibilidad que sea obeso es un 12% más en relación a 12% más. Claro. Es alto. E incluso una acotación que podría hacer la doctora, también la licenciada, es un niño obeso probablemente va a ser un adulto obeso, porque el niño está en formación de células. Claro. Como está en formación de células, no solamente la célula crece, sino se reproduce. Entonces, cuando sea adulto va a tener bastantes adipocitos. Y ese es el gran problema. Nosotros estamos construyendo en la niñez lo que va a hacer en el adulto. Si en la niñez tenemos un niño con peso adecuado, un niño con buenos hábitos alimenticios, probablemente esos hábitos perduren. Claro. Pero si no sabe comer verduras, si no hace deporte, probablemente vamos a tener todas las consecuencias de la obesidad. Usted me ponía un caso, por ejemplo, en Iquitos, en la selva. Ah, claro. A ver, explíquele al público. Cuando llegué estaba conversando acá y le decía, por ejemplo, en el oriente tenemos la carretera, tenemos un grupo étnico que está cerca de la carretera y tenemos ese mismo grupo étnico, la familia que está alejada de la carretera. En el grupo que está en la carretera, en el cual ya tienen gaseosas, tienen galletas, acá ya estamos viendo nosotros diabetes, hipertensión, hipertriglicemia. Yo le digo porque mi hijo ha estado haciendo serums en provincias, en la selva. ¿Ya? En cambio, los que están alejados de la carretera, donde todavía están con sus actividades, con su dieta tradicional, y con sus actividades físicas tradicionales, sin esos alimentos entre comillas ultraprocesados, ellos todavía no tienen esos problemas. O sea, definitivamente, si bien es cierto que la genética juega algún papel, pareciera ser que también el factor externo, que es la alimentación, juega un papel, pero primordial. Pero claro. Ahora, antes hablaba yo de índice de masa corporal, de peso, ¿de acuerdo? Pero hubo un trabajo que está publicado en la página de APOA, que es la Asociación Peruana de Obesidad, Aterosclerosis, que hicieron en el Callao, en un colegio de La Perla. Se encontraron niñas, se estudió exactamente 700 niños, no es un número muy poco, 700 niños, de ellos se encontraron niños con peso normal, en índice de masa corporal normal, pero sin embargo eran barrigoncitos. Un 52% ya tenían perímetro de cintura aumentado. Es decir, si bien es cierto, el índice de masa corporal nos da pautas de que si está en peso o no está en peso,
Hoy en día, para los médicos y para todos los que nos ocupamos a problemas de nutrición, vemos de que lo más importante para nosotros hoy en día es el perímetro y cintura. En el niño y en el adulto. En el niño y en el adulto. Solamente que hay que verlos en unas tablas especiales. Claro. Pero el perímetro y cintura es sumamente importante antes que índice de masa corporal. Perfecto. Con este tema, porque nos queda muchísimo más para hablar, volvemos después del corte.